Bueno, estamos con Juan José Romero, subdirector del Ministerio justamente del Ganadería y Pesca de la Nación. Juan José, bueno, hoy presente aquí en este 12º Congreso. Contanos un poco cómo ha sido esta primera parte que hemos convivido y cómo lo has vivido. Es un congreso interesante, importante, donde se reúnen todos los entes nacionales a través de una larga historia que ha recorrido la Argentina, que es la lucha contra la fiebre aftosa, donde uno de los principales avances que hubieron fue la aparición de una vacuna oleosa. Piensen que Argentina, para aquel que nos está escuchando, hoy parece una cosa muy lejana la aparición de un brote de aftosa, pero Argentina convivía con un promedio de 1000 brotes de aftosas anuales, de modo tal que era una verdadera pandemia para Argentina y la exclusión de mercados de manera permanente, y Argentina estaba inevitablemente refugiado en algo que se llamaba circuito aftósico y solamente le podíamos vender a países que estaban en nuestra condición. La aparición de la vacuna oleosa y una prueba piloto que se hizo en Ayacucho, que dio resultados muy espectaculares en relación a que solo se produjeron 2 casos en Ayacucho y muy limítrofe. Entonces el productor también empezó a pensar que bueno, si nos organizamos de otra manera, y esto tiene que ver casi también con la realidad social de la Argentina, es necesario organizarnos de otra manera. Y dijeron, ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, va a haber un organismo sanitario rector del Estado Nacional, que es el SENASA, un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que va a fijar las normativas. Los gobiernos provinciales se van a organizar a través de las COPROSAS, que son las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal, y a su vez de ello van a depender entes de vacunación que se van a encargar de la vacunación a través de veterinarios y vacunadores en el propio predio del productor. Esto funcionó, los propios productores administran los recursos, son quienes compran la vacuna, le pagan a los productores, es decir, una articulación entre lo público nacional, tanto político como sanitario, lo público provincial, a través de las coprosas provinciales, y los propios productores, una articulación perfecta entre lo público y lo privado. Llegó a esto que Argentina hoy está pidiendo entrar en un circuito o en un reconocimiento que estamos reconocidos, pero nos permitan comerciar como un país libre con vacunación y sin vacunación, porque la zona sur del río Colorado está sin vacunación. Ese es un tema que el gobernador hoy puso énfasis y volvió a reclamar, el hecho de por qué una barrera dentro de un país que está libre, más allá de la vacunación, está libre de aftosa, y esta situación la volvió a reclamar el gobernador. Seguramente está haciendo mucha discusión al respecto, porque los del norte quieren estar como los del sur, y bueno, y aparentemente todavía los contratos internacionales no lo impiden, ¿no? Sí, es un largo reclamo y con reconocida justicia. La provincia de La Pampa reclama esta cuestión. Países, por ejemplo, como Japón, han aceptado comerciar. Nosotros querríamos también y estuvimos trabajando para cerrar con Corea, que es otro mercado muy importante, Corea del Sur. Sin embargo, Japón solo nos aceptó, porque bueno, acá el que compra es un poco el que pone las reglas, nos aceptó solamente carne desde el sur de la barrera sanitaria, y solamente desde ahí nos va a comprar, no del norte. Seguimos peleando, Japón nos dejó en esa situación, Corea precisamente lo estuvimos trabajando este año para abrir el mercado coreano, y Corea también intentó lo mismo que Japón, y entendemos que es un artilugio. Es decir, bueno, algo te di de Patagonia, y la verdad Patagonia no tiene carne bovina para ofrecer porque ni siquiera son autosuficientes, de modo tal que estamos en la pelea de decir no, o es todo Argentina o es nada. Pedimos la misma condición que tienen, por ejemplo, para con Uruguay, que Uruguay sí exporta. Cuestiones tenemos que trabajarlo no solamente en el orden sanitario, sino en el orden político. Vieron ustedes que, por ejemplo, la llegada de Sergio Massa, la visita de Sergio Massa con nuestro secretario,
a China, permitió abrir algo que no podíamos abrir hace muchísimo tiempo, que era menudencias bovinas a China. La apertura de menudencias bovinas, digo, es algo muy importante para la cadena, porque si bien entraban a China, entraban por Hong Kong, y un librillo que en Hong Kong nos pagan $4, en China vale 8. La cadena se va a ver integralmente, se va a ver beneficiada, y también se va a ver beneficiado el productor, porque va a estar demandado un producto que nosotros, la verdad, comemos cada día menos, y algunos directamente no comemos. Piensen que, no sé, se exportan cosas como pene, tráquea, aorta, directamente para nosotros no existen, forman parte de las cosas que se desperdician, y bueno, tienen un mercado, y un mercado de un alto valor, y bueno, eso lo logró, esto es lo que digo, la gestión política, en este caso de nuestro ministro Sergio Massa y nuestro secretario Bailo, directamente en China, a partir de la aceptación y del acuerdo político, se trabaja en un acuerdo sanitario y se abre un acuerdo sanitario. Pero nunca la cuestión es inversa, nunca desde lo sanitario puede sobreponerse a lo político, digamos, lo más importante es lo político. Ahora uno piensa, porque la Organización Mundial de la Salud hace ya varios años habló de que la carne con hueso no podía llevar el virus de la aftosa, más allá de que lo tuviera o no, y que no había forma de que esto impidiera el paso de la carne, ¿no? Bueno, la carne con hueso puede sí transmitir el virus de la aftosa. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, eso en su momento. No. La Organización Mundial de la Salud lo que planteó en su momento era que para Patagonia el hueso plano y el hueso de asado, que es un hueso plano, no un hueso largo, ese hueso plano tenía, dicho en palabras bastante textuales, bajas probabilidades de transmitir el virus. Entonces, quien es comprador dice, bueno, tiene baja de probabilidades, pero quiere decir que tiene probabilidades. Se aferran a esa cuestión y bueno, es así que no nos abren, por ejemplo, no nos abren al norte del río Colorado, que hace 17 años no se detecta actividad viral, ni se detecta foco. Estamos en una condición similar a Uruguay, si bien Uruguay tiene algunos años más que nosotros acumulados. Entendemos y estamos trabajando para el reconocimiento de país libre de aftosa. Con vacunación o sin vacunación es un tema adicional. El país está libre. Bueno, cuesta, porque por ejemplo, ya te digo, dos mercados muy interesantes para la Argentina, como serían Japón y Corea del Sur, nos dicen no, solamente libre sin vacunación. Por último te pregunto, hace unos días uno de los candidatos a presidente habló de yo no voy a comercializar a esos países como China, como Japón, como Corea, porque él no está de acuerdo políticamente. Esto perjudicaría sumamente a la Argentina si llegara a ser el presidente, ya que son los mercados más grandes que tiene nuestro país. Sí, me gusta la pregunta porque es interesante que quien nos escucha también reflexione sobre estas cosas. O sea, decir yo no voy a comerciar con un país comunista, la verdad que es una visión personal cuando quien dirige los destinos de un país tiene que anteponer los intereses de los ciudadanos, de los productores, de los exportadores, de los intereses propios de nuestro país y no una posición ideológica. Nosotros exportamos, el 80% de la carne que exportamos tiene por destino China, el 80%. Y ahora vamos a colocar todo lo que es menudencias, no solamente menudencia de la vaca, sino menudencia de Hilton, de 481, de Israel, de todos los mercados de exportación, vamos a poder colocarlos en China. Es decir que ahí en ese caso, económicamente, pasaríamos a estar todavía mucho más dependientes de China y obviamente el productor ha sentido que a partir de la peste porcina africana, en 2019 comenzó a traccionar la importación de carne. Bueno, todos los que tenemos algunos años sabemos que
nos empezaron a comprar un producto que se moría en el campo porque valía más el flete que el producto. La vaca vieja ocupaba lugar en el campo, estaba tirada y hoy, y bueno, en el 2019 con un valor más alto todavía, hoy está un poco caído el precio, pero de todos modos tengo un mercado para colocarlo, una vaca que vale casi lo que vale un ternero, de modo tal que el productor encontró en este nicho de venderle a China, mejorar muchísimo la rentabilidad de su negocio ganadero. Bueno, falta mucho para que se libere también la carne en retenciones. ¿En qué sentido? Que hay un 5% que se sigue cobrando, ¿no? La carne, a ver, pensemos en esto y también establezcamos sobre esto puntos claros. Cuando asume el gobierno del signo anterior, sin resultar una crítica, haciendo solamente un análisis, saca las retenciones, baja las retenciones a cero. En el 2016, ni bien asumido, en 2015, ni bien asumido, al día 1 va a sacar las retenciones. En 2018, después de 2 años de gobierno, las tiene que reinstalar debido a que Argentina tiene el 70% de sus exportaciones dependen del sector agropecuario. La reinstala y la reinstala al 12%. Tomamos el gobierno con todas las carnes en el 12%. Tomamos la decisión de bajar los derechos de exportación, bajamos la carne bovina y la carne aviar al 9%, la carne porcina al 5%, la carne ovina y la carne caprina al 0%. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestro candidato a presidente y hoy ministro Sergio Massa, es trabajar sobre las retenciones, sobre todo en relación al valor de la retención, empezar a bajarle a aquellos productos de mayor valor, tratando de que busquemos mayores recaudaciones con productos de mayor calidad y además a productos de mayor valor agregado. Mientras mayor valor agregado le podamos agregar al producto, menor va a ser el nivel de retenciones. Sí, eso ya lo propuso, se está trabajando, hay un supuesto borrador, un borrador propuesto. No es momento, en medio de una campaña a muy poco tiempo de las elecciones, y siendo Massa, o sea, hoy nuestro ministro de Economía y nuestro candidato, iba a decir nuestro futuro presidente, pero nuestro candidato, no es prudente discutir un tema como esto. Pero sí lo marcó en la agenda de política pública a llevar adelante en su gobierno.